Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de la gama Isimig DP de doble pulso de la marca Spartus. Estas son máquinas con tecnología inverter, un consumo bastante reducido, multiproceso, con lo cual podemos soldar tanto hilo como electrodo como lift TIG con ellas, pero son máquinas realmente concebidas para soldar con hilo. En hilo es donde tienen la gracia, porque por un lado podemos soldar hilo con regulación manual de toda la vida de Dios, dándole voltaje por un lado y velocidad de hilo por otro. Podemos usar regulación simplemente sinérgica, donde nosotros controlamos un parámetro, sea voltaje, amperaje o un espesor orientativo de chapa que nos da la máquina. Nosotros le damos más y la máquina regula más de todo, menos de todo, y luego podemos hacer pequeñas correcciones del voltaje para modificar el aspecto del cordón y el aporte térmico que le metemos al material. Y luego lo bueno de estas máquinas es tanto el arco pulsado como el doble arco pulsado. Tanto el arco pulsado como el doble pulsado están enfocados principalmente a soldaduras de acero inoxidable, de aluminio y luego también de acero al carbono. El acero al carbono soldado con pulsado, principalmente pulsado, el doble pulsado tiene menos sentido, se usa menos en acero al carbono. La ventaja que tenemos es, por un lado, el aspecto del cordón, la calidad de la soldadura, conseguimos mucha más penetración, que a la misma intensidad con arco pulsado conseguimos más penetración que por cortocircuito, lo que es la otra tecnología que se usa habitualmente cuando no se usa pulsado. Conseguimos más penetración, mejor acabado, y luego aparte no tira proyecciones la máquina, tira 4 proyecciones cuando ceba el arco y poco más, con lo cual hace soldaduras muy limpias. Luego en acero inoxidable, sobre todo con doble arco pulsado, conseguimos unos acabados brutales, muy similares a si lo soldáramos con TIG. De hecho, he hecho bastantes puestas en marcha en clientes de aquí de mi zona, de Murcia, de máquinas de esta gama, principalmente trifásicas, para soldar acero inoxidable. Se las he regulado con doble arco pulsado y vamos, los clientes han quedado perplejos de la calidad de la soldadura, que incluso competían a ver, lo he hecho con TIG o lo he hecho con hilo, llamaban a otro a ver si sabía decirlo y más de uno se equivocó. Y luego en aluminio, donde también sea con el pulsado o con el doble pulsado, también conseguimos muy buenos acabados y muy buena calidad de la soldadura. Con lo cual, estos equipos están concebidos a eso. Hay que tener en cuenta que si tu idea es simplemente soldar hierro, sabes que jamás vas a soldar aluminio inoxidable con hilo, pues igual no tiene sentido irte a esta gama. Para eso están las otras gamas de máquinas, regulación sinérgica y demás, pero sin arco pulsado. Esto es si tú quieres soldar inoxidable, aluminio con máxima calidad con hilo, o quieres soldar acero al carbono con unos acabados bestiales, sin proyecciones, soldaduras limpias, estéticamente, que no es lo primordial, pero bueno, la estética también para según qué trabajos cuenta con un aspecto del cordón increíble. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, os voy a poner un carrusel de imágenes donde os voy a ir haciendo comentarios de toda la gama que tenemos, de las Isimig DP, tanto las monofásicas como trifásicas, y luego lo que voy a hacer es entrar, como en otros vídeos he hecho, a explicaros el menú, cómo regular la máquina, y sí es cierto que me quiero centrar un poco en la regulación para aluminio, no solo en la regulación, sino a medida que os vaya enseñando y guiando dónde tienes que poner la máquina, cómo regular y demás, sí os quiero dar algunos consejos, porque sí es cierto que para soldar aluminio, la máquina suelda aluminio de maravilla, pero hay cosas que hay que tener muy en cuenta, como es la desviación del arco en cuanto a regulaciones, como el resto de periféricos, por así decir, para que la máquina funcione bien y arrastre el hilo, ya sean rodillos, sirga de teflón, etcétera. Entonces esos comentarios os los voy a ir haciendo a medida que explico el menú, y también voy a entrar un poquito en detalle en el doble arco pulsado. En los vídeos anteriores que hemos hecho, no he explicado nunca el arco pulsado, lo he pasado muy por encima porque es relativamente complejo de regular, pero yo creo que con esta gama ha llegado el momento y voy a entraros en detalle para al menos daros unas nociones de para qué es cada cosa. Luego ya, por supuesto, esto es prueba y error. Ya cada trabajo es un mundo, pero bueno, al menos daros unas orientaciones para cuando veáis frecuencia, balances y demás, intensidad de alta, de baja, que sepáis un poco lo que es.
Entonces, dicho esto, os paso ahora el carrusel, os hago algunos comentarios y ya después directamente pasamos al display de la máquina, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Hasta ahora. Bueno, pues aquí podéis ver la gama completa que tenemos de la 6000 TP. Por un lado, en monofásico tenemos la 217, también tenemos la 227. La 217 saca 200 amperios al 60%, la 227 220 amperios al 60% y la principal diferencia entre ambas es el tamaño. La 217 bobina de hilo de 5 kilos, la 227 podría tanto con la de 15 kilos como con la de 5. Ahora, si pasamos a las trifásicas, tenemos la 317, también tenemos la 330, ambas son 300 amperios al 60% y la principal diferencia entre ellas es simplemente el tema de las ruedas. Una lleva ruedas, la otra no, por lo demás son iguales. Y aquí tenemos la joya de la corona, la 500 DP, equipo de 500 amperios al 100% de factor de marcha y con refrigeración líquida de la antorcha, obviamente para un uso industrial. Bueno, pues aquí tenemos el display de la máquina y nada, pues vamos a empezar por el principio, que sería elegir el proceso de soldadura que vamos a llevar a cabo. Nos venimos aquí a este botón, al dibujito de la casa, y aquí tenemos hilo en corriente continua normal, esto sería por cortocircuito, sin pulsado ni de nada. Luego arco pulsado, doble pulsado, electrodo y TIG. En el electrodo y el TIG no voy a entrar porque es solo regular la intensidad de soldadura, tema de hot star y VRD, ArcForce y demás en electrodo, pero bueno, realmente lo que nos atañe ahora es el tema del hilo. Bien, nos venimos a lo más sencillito, regulación de hilo normal, sin pulsado ni de nada. Aquí tenemos las distintas curvas sinérgicas. Si estamos soldando hierro con CO2 en lugar de mezcla, si estamos soldando hierro con una mezcla de argón CO2, esto sería regulación manual para regular de manera independiente el voltaje y la velocidad de hilo, y hilo tubular sin gas. Y esto es el tema del spool gun, la pistola esta que arrastra el hilo es de la misma pistola. Yo esto nunca ni lo he tenido, ni lo he vendido, ni nadie me lo ha pedido. Pero bueno, tiene la posibilidad la máquina. Vamos a venirnos, por ejemplo, a hierro con argón CO2. Bien, pues aquí lo que es esta pantalla, una vez que os hagáis a ella, en todos los procesos es prácticamente igual. Por un lado tenemos amperios, velocidad de avance del hilo, voltaje, desviación de este voltaje, tema del arranque inicial del hilo, que siempre está un poquito por debajo de la velocidad de soldadura, es para que cuando le das al botón antes de que cebe el arco, que no te meta todo el hilo de golpe, que vaya un poquito más lento y una vez que ceba ya, coja la velocidad del crucero. Aquí tenemos también una orientación del espesor para el que estaría la máquina regulada para soldar. Y aquí tenemos las distintas opciones. Esto es lo primero que tenéis que venir y fijaros. Ahí entramos aquí con este botón, con la herramienta, lo típico de configuración. Tenemos para regular la inductancia, el diámetro del hilo que estamos utilizando, sea de 0,8 o de 1, el que sea lo elegimos, soldadura 2 tiempos, 4 tiempos y el tema del postgas. Todo esto, como ya lo he explicado en otros vídeos, sobre todo el tema de la inductancia y 2 tiempos, 4 tiempos, no voy a detenerme ahora en esto. Lo último que regularíamos sería lo del arranque lento del hilo que os he dicho. Ya os digo que lo importante es que siempre esté como mínimo igual o por debajo de la velocidad de soldadura del hilo, ¿vale? Una vez que esto lo tenemos, que hemos elegido principalmente el diámetro del hilo que vamos a usar, pues ya lo único que tenemos que hacer es darle más o darle menos. Como veis, a medida que le vamos dando, nos va modificando todos los parámetros. La máquina lleva el programa sinérgico en el que para estos amperios sería esta velocidad de hilo y este voltaje. No obstante, lo que podemos hacer nosotros es, manteniendo fija velocidad de hilo y amperaje, modificar solo el voltaje.
A mayor voltaje, pues más fuerza va a tener el arco, mayor penetración, cordón más bajo, más ancho. Si le quitamos voltaje, pues al revés, el cordón será más estrechito, más abultado, también el avance será más rápido, con menos voltaje. Esto es buscar el equilibrio. Por lo general, soldando hierro entre un +2, un -2 o directamente al 0. El valor de fábrica va bastante fino siempre y cuando estemos utilizando este porcentaje de argón CO2. A mayor pureza de argón, pues habrá que ir corrigiendo un poquito el voltaje. Pero bueno, esto ya es a medida que vas soldando, lo vas viendo. Bien, esto lo hago rápido porque es lo más sencillito, ya veis que no tiene nada. Darle más, darle menos, corregir si quieres el voltaje, elegir si quieres modificar inductancia. Yo os recomiendo tocarlo lo menos posible, diámetro del hilo, 2 tiempos, 4 tiempos y postgas. No tiene más. Y aquí siempre fijándonos en la orientación del espesor. Esto siempre varía, claro, no es lo mismo soldar en ángulo que soldar a tope, que hacer una vertical, que soldar 2 piezas de distinto grosor, pero vamos, esto lo bueno es que te da una orientación bastante correcta de para qué espesor de chapa estaría la máquina programada. Vamos ahora al pulsado. Aquí lo tenemos. Seleccionamos y aquí pues lo mismo. Ahora toca elegir la curva sinérgica, si es hierro con mezcla, si es acero inoxidable con esta mezcla, acero inoxidable con el 97,5, 2,5. En mi caso lo que más se usa en mi zona al menos es un 98,2, que esta sería la curva sinérgica correcta, cobre silicio, aluminio magnesio. Vamos a poner por ejemplo el aluminio, que es lo más habitual. Bien, aquí vemos que todo es exactamente igual. Igual le vamos dando más, le vamos dando menos. Aquí sí hay, dentro de los consejos que os he dicho que iba a daros, hay un parámetro muy crítico cuando se suelda aluminio y es la desviación del voltaje. Yo no lo sé, pero me ha pasado con prácticamente todas las marcas de máquinas que he tocado con pulsado. El problema que tenemos aquí es que cuando dejamos el valor de la curva sinérgica, tú puedes dejarlo de primeras y ver qué pasa. La cuestión es que hay muchos casos en los que cuando tú empiezas a soldar el aluminio no ves el hilo, está fundiendo tan cerca de la punta de contacto que ni lo ves. En esos casos el problema que tienes no es que no arrastre el hilo, porque si todo lo tienes bien, como diré ahora, el problema que tienes es aquí, un exceso de voltaje. Hay que reducir el voltaje, manteniendo fijo lo demás, para permitir que el hilo salga más desde la punta de contacto antes de fundirse. Si ya te digo, si tú cuando empiezas a soldar no estás viendo el hilo cómo entra en el material, lo que tienes que hacer es bajarle aquí el voltaje. Yo por lo general siempre cojo una máquina nueva y no la conozco todavía, lo primero que hago es bajarle a un -3, ya depende de cada máquina, los parámetros, cómo los lleve y cómo pueda modificarlo. Pero en esta gama, por ejemplo, yo siempre me pongo del tirón al -3. Si veo que el hilo sale bien, entonces ya voy quitándole, o sea, dándole un poquito más de voltaje hasta llegar al punto correcto. Pero si de primeras empezáis aquí o le dais mucho voltaje, cuando empecéis a soldar se os va a fundir el hilo en la punta de contacto, se os va a enredar en el carro de arrastre y nada, a sacar el hilo y a volver a empezar. Con lo cual, este para mí es el parámetro más crítico. Empezad siempre en negativo y después, a medida que podáis ir subiéndole, pues le vais subiendo. Pero ahorraros el primer trance de hilo fundido, de saca el hilo de la antorcha, vuelve a meterlo, un rollo macabeo. Este es mi primer gran consejo. Bueno, yo considero que es gran consejo, ya cuando lo probéis ya me diréis. Luego, por otro lado, para el aluminio, cosas críticas. El tema de los rodillos, para mí es lo menos importante, el que lleve el rodillo de aluminio. Igual alguien lo oye y cree que estoy diciendo una barbaridad, pero teniendo todo lo demás bien, el tema del rodillo es secundario. Si lleva su rodillo de aluminio, 100.000 veces mejor, pero es mucho más importante esto que os he dicho, el voltaje, que la sirga de la antorcha sea de teflón y en el carro de arrastre, a la salida del carro de arrastre, de lo que va desde los rodillos hasta la antorcha, siempre hay una guía, un tubito metálico
ese tubo tenéis que quitarlo y sustituirlo por uno de igual longitud de teflón, de la misma sirga de teflón que lleva la antorcha, como siempre sobra, que es más larga que la antorcha de 3 metros, por supuesto, tanto para inox como para aluminio. En inox también es imprescindible la sirga de teflón. Pues eso, cortáis el trocito de teflón de la misma longitud que ese tubo guía y lo sustituís. Hay quien directamente de la antorcha lo alarga y lo lleva hasta el carro de arrastre. Eso ya como más cómodo sea. Lo importante es que en el carro de arrastre no haya ninguna guía metálica, porque el problema es que el hilo de aluminio, a medida que va tocando por ahí, se va limando y al final cuando te llega a la punta de contacto y va saliendo por ahí lleva menos diámetro porque se ha liado, o sea, se ha limado un poco y te hace un verdadero desastre. Y luego también es imprescindible que la punta de contacto de la antorcha sea o bien específica de aluminio, o yo por ejemplo llevo muchísimos años vendiendo las de cobre, cromo, circonio para aluminio, porque las puntas normales, el problema es que cogen tanta temperatura que cuando llevas unos minutos soldando, el hilo se te funde dentro de la punta de contacto, no llega ni a salir. Y esos son fuentes de problemas. El tema de la punta de contacto, las posibles guías metálicas en el carro de arrastre, se ponen de teflón y nos quitamos problemas. Los rodillos, siempre es positivo ponerlos de aluminio. Y la silla de teflón en la antorcha y 3 metros como mucho. Eso es imprescindible. Entonces, una vez dicho esto, pues nada, pues aquí tenemos lo mismo. El tema de la inductancia, seleccionar el diámetro del hilo. En aluminio os recomiendo siempre de 1 o de 1,2 si queréis, pero de 0,8 no, es muy problemático. Soldadura 2 tiempos, 4 tiempos y pues aquí no podemos configurar el soft start, el arranque lento del hilo. Bien, esto así, no tiene más historia como veis. Y ahora sí nos vamos a ir aquí a lo complicado, que sería el doble pulsado. Voy a intentar no extenderme mucho, que ya veo que llevo un ratico hablando. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí tendríamos las mismas curvas sinérgicas de antes. Voy a irme a acero inoxidable. En principio todo igual, esto ya no tengo que explicarlo, más de todo, menos de todo, corrección del voltaje. Aquí los parámetros nuevos que tenemos es la frecuencia. Esto, a ver, para entendernos, en el doble arco pulsado lo que estamos es alternando entre una intensidad de alta y una de baja. Realmente eso también se hace en el pulsado simple. Lo que pasa es que en el pulsado simple, aunque no lo notemos, si vamos soldando a 100 amperios, la máquina va a 100 amperios, 0 amperios, 100 amperios, 0 amperios, a una velocidad inapreciable. Entonces realmente sí es muy característico el sonido, pero no apreciamos nada, subidas y bajadas de intensidad. En cambio, en el doble pulsado lo que estamos es haciendo, por ejemplo, marcamos la intensidad a base de soldadura a 100 amperios. Marcamos una intensidad por debajo, 70 amperios, suele ir en torno a un 30% por debajo. Y lo que va haciendo la máquina es 100 amperios, 0, 70 amperios, 0, 100 amperios, 0, 70 amperios, 0, a una velocidad que tú solo aprecias los 100 amperios y los 70. Entonces, las veces por segundo que se hace ese ciclo lo controlamos con los hercios. Si le ponemos en hercios 1 hercio, esto quiere decir que en 1 segundo va a hacer ese ciclo. Va a estar la mitad del tiempo, medio segundo en la intensidad de alta y medio segundo en la de baja, entre comillas. Ahora os digo por qué. Si le damos 2 hercios, pues va a hacer ese ciclo 2 veces por segundo. Va a estar 0,25 segundos en la de alta, 0,25 en la de baja, 0,25 en la de alta, 0,25 en la de baja. Entonces los hercios son las veces por segundo que se hace el ciclo completo de alta y baja. Una vez que tenemos eso, aquí tenemos, para que se asemeje a lo que os estoy diciendo, vamos a poner 100 amperios de corriente base. Una vez que definimos los hercios, nos vamos a la corriente, ahí veis la A de amperios, la corriente de baja. Una desviación de en torno al 30%, unos 70 amperios. Esto no tiene más. Solo decir la corriente de baja. Tenemos la de alta y aquí la de baja. Y por eso os decía antes lo de en los hercios la mitad del tiempo en alta o en baja, porque aquí lo que podemos modificar es el balance. Es decir, si lo ponemos al 50%,
Si tenemos un hercio va a estar medio segundo a 100 amperios, medio segundo a 70 amperios. Pero podemos decirle quiero, espera, que no le he dado, no quiero que sea mitad y mitad. Quiero que de este segundo 0,6 segundos esté en la de alta y 0,4 segundos en la de baja. Entonces podemos modificarlo, decirle que esté más tiempo en la de baja que en la de alta o que esté más tiempo en la corriente de alta que en la de baja. Esto es, así explicado, un poco locura, pero cuando tú empiezas a soldar y empiezas a probarlo, se ve claramente, teniendo claro lo que son los hercios, las veces por segundo que hace el ciclo, corriente de alta, corriente de baja, que sería 70, y el balance, si tú empiezas a probar y a hacer pruebas de soldadura, lo vas a ver. Y vas a ver cómo aquí va a una velocidad relativamente lenta, al final es medio segundo, o lo que digamos según el balance en cada corriente. A medida que le vas dando hercios, vas viendo cómo va más rápido. Entonces, dependiendo del espesor del material, el material en sí que estemos soldando, pues te interesará darle más velocidad, menos velocidad, los hercios me refiero, una corriente base y de baja más altas o más bajas, un balance, pero lo vas a ver. Yo os recomiendo, si alguno tiene máquinas, no esta, cualquier máquina de doble arco pulsado, que experimente con ello, porque la verdad que sabiendo lo que es cada cosa, cuando te pongas a probar lo vas a entender y le vas a conseguir pillar el punto al doble pulsado, que sobre todo a mí me gusta para inoxidable. Para aluminio también, pero sobre todo para inoxidable. Y realmente la máquina no tiene más. Ya veis si esto es un poquito más complejo, pero en cuanto al arco pulsado, pues no tiene nada. Es como la regulación sinérgica en cortocircuito. Simplemente lo que os he dicho, tened en cuenta inductancia, recomendación no tocar, diámetro del hilo, 2 tiempos, 4 tiempos, tipos gas, que si quieres lo dejas al mínimo y ya está. Le das más, le das menos, corriges si quieres el voltaje, sobre todo muy recomendable en aluminio, como os he dicho, en inox y en hierro son materiales más sufridos, no os va a dar tanto problema. Y cuando vayáis a aluminio, de primeras cerrad el arco, bajadle voltaje, y a medida que vayáis soldando vais viendo cuánto sale el hilo, cuánto se aleja de la punta de contacto antes de fundir, y si lo veis bien y quizá consideráis que sale demasiado, le vais subiendo un poquito el voltaje hasta que lleguéis al punto clave de equilibrio. Pero más vale pecar de inicio y quitarle voltaje para evitar que de primera se os funda el hilo en la punta y tengáis que empezar de cero. Pues bueno, yo creo que con esto le hemos dado un repaso, no todo lo exhaustivo que me gustaría, pero bueno, hay que economizar un poquito el tiempo. Yo creo que el repaso está bastante bien, hemos tocado bastantes cosas y nada, yo creo que aquí podemos dejarlo, ¿vale? Venga, pues nada, aquí lo dejamos. Hasta ahora. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Solo por comentaros, las máquinas de serie de fábrica vienen muy completas, es decir, las máquinas en toda la gama, sea la 217 o hasta la 500, vienen con su antorcha, vienen con la pinza de masa, el tubito de goma del gas, también, y lo que es más importante para quien quiera soldar aluminio y demás, lleva tanto la sirga de teflón, que eso es imprescindible para el aluminio, como los rodillos, tanto para acero inoxidable y hierro, que serían los mismos, como los rodillos específicos de aluminio. Es decir, con cualquiera de estas máquinas, lo único que necesitas, aparte de la máquina, es el gas y la bobina de hilo. Todo lo demás se suministra de serie con la máquina. Pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengáis, pues tenéis todos los canales de comunicación con nosotros abiertos, sea por teléfono, WhatsApp, email, lo que queráis. Aquí estamos a vuestra disposición. Y nada, pues aquí lo dejamos por hoy. Hasta la próxima. Adiós.